Bueno, entonces, a ver, platícame así como que a grandes rasgos, un poquito más de cómo surge la idea o cómo llega la idea aquí a San Jorge de la elaboración de la flor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Sochipa, servidor de Dios y de ustedes. Y me siento muy agradecido y honrado en el sentido de que me han invitado a colaborar a la difusión de la elaboración de flores artificiales en Tezoquipan. Y eso, pues es un gran honor porque es la oportunidad de decir que Tezoquipan ha sido la cuna de la evolución y de la modificación de flores plasmadas artificialmente en diversos materiales. Los materiales van desde, empezamos con terciopelo, tafeta, organza y raso, sin dejar de lado el papel en sus diferentes formas, que fueron cartulina, eh, papel cuché, eh, cartoncillo, y actualmente el que se usa es papel bond, por la economía, por el costo y por la maleabilidad que permite ese material para plasmar las ideas consolidadas en flores, específicamente flores. Y van desde diminutas hasta grandes, atractivas. Aquellas que se hacen de dimensiones desproporcionadas también son la evolución prácticamente del origen de una pequeña insignificancia. Y solamente hay que descifrar la atención en una flor como el girasol, y en esa misma forma hay como 10 más pequeñas que van haciendo la inspiración y que en su momento los plasmas en el material que se te acontece y le agregas tu diseño, tu forma muy particular, la forma de armarlo, y va surgiendo la belleza artificial hecha en flores. Esta fue, esta fue prácticamente la actividad que ha prevalecido desde que tengo uso de razón en Tezoquipan, motivado, iniciada por alguna familia que en algún momento estuvo al pendiente de cómo se empezaron a elaborar. Luego surgieron diseños de moldes, la manera de recortar, porque se recortaba a tijera. Después se fue a través de un molde de golpe contra madera, madera que no fuera porosa, que fuera resistente, que no astillara tanto, y surgieron los modelos, diferentes tamaños, eh, una flor pequeña, un pétalo pequeño, de una nube natural, a lo que le llamamos nube, a un follaje lleno de flores, con una vara, con flores diminutas, y ese fue prácticamente el origen de la evolución, al grado de que actualmente se hacen rosas de diferentes tamaños, con diferentes matices, y lo único que les falta a nuestras flores es que se marchiten y que tengan aroma. Pero el aroma con cualquier perfume semejante o derivado de esta flor, ya le das la característica. El defecto, repito, es que no se marchitan. No se... O sea, se fue como una flor Y es... normal, natural. Sí, sí. ¿En qué año llega esta elaboración aquí a San Jorge? Bueno, repito, yo tenía, creo que iba como en cuarto de primaria, estamos hablando de 9 a 11 años. De mi edad, tengo actualmente 68. Entonces, allá se oía que en la casa de fulano hacían florecitas de terciopelo y se hacían
muchas, millares. Se vendía por millares. Después se comercializó en ramos y eran cantidades estratosféricas, 100 millares, 200 millares de florecita diminuta de aproximadamente un diámetro de 1 centímetro o incluso medio centímetro y millares y millares y millares. Entonces ocupaban a los niños a ensartar la florecita para después ponerle una forma le llamábamos semilla, una forma de semilla que hacía el remate de la flor, una bolita en su forma de pistilo, pero pistilo redondeado. Y empezó la evolución. Ese fue el origen de hacer flores en Tezoquipan. Habían 2 familias, cuando mucho, haciendo esa florecita y era muy usada en el mercado, que era mucha la demanda. Empezamos a producir más, empezamos a surgir nuevas familias y la demanda se incrementó. Se fue incrementando significativamente, que ya no solamente Tezoquipan hacía esa flor, teníamos que dar nuevamente trabajo a una comunidad aledaña, se llamó San Vicente de Xiloxochitla, y ellos nos ayudaban con el alambre forrado, el alambre que era usado como tallo de aproximadamente 8 a 10 centímetros, y era lo que le daba prácticamente la firmeza, la consistencia a la flor, aparte de su prácticamente ensemillado. Y esto pues tenía digamos, un secretito, que era la preparación del terciopelo para darle firmeza, para darle rigidez, para darle dureza, y la florecita no se cayera. Eso era lo que hacíamos al inicio. ¿Se acuerda de las primeras o de la primera familia que empezó? Claro, muchos de ellos ya están adelantados en el firmamento, a lo mejor siendo parte del coro con Dios, porque como eran artesanos, llevaban en el alma ya la sanidad del arte. Entonces, los que ya están allá, me imagino que deben continuar con su actividad, porque pues el cuerpo, la materia se transforma, pero el alma permanece. Entonces, allá en el firmamento deben estar en alguna actividad de arte, porque se nació con eso, se murió con eso, y sigue hasta la fecha el desarrollo, la evolución, el crecimiento. ¿Tiene idea de hasta cuántas familias llegaron a trabajar la flor? Claro que sí. En un momento fue tal el auge que todas las familias en Tezoquipan se involucraron en la manufactura de flores artificiales. Y te puedo asegurar que muchos profesionistas, aparte de desempeñar su profesión, hacían un espacio como una generación adicional de ingresos para hacer flores. Y era tal la demanda que, pues creo que todos tuvimos éxito. Hay un nombre en específico que es un nombre de una flor muy, muy nombrada, la mimosa. Sí. Esa flor, ¿cómo es que surge? ¿Cómo es que surge su creación, más que nada? Porque por ahí hemos escuchado muchas versiones y pues me gustaría que nos platicara un poquito más acerca de la historia en general de esa flor. Bien, mira, sucede que la florecita de terciopelo se llamaba, no me olvides,
esa florecita tuvo 3 tamaños, 3 circunferencias en forma de pétalo de 3 tamaños, chica, mediana y grande. La más grande llegó a tener un diámetro aproximado de 2 centímetros, pero todo era diminuto, minúsculo. En algún momento, algún loco, al cortar la flor esta de No Me Olvides, lo hizo en otro material que ya no fue terciopelo. El incremento del terciopelo fue haciéndose incosteable, al grado tal que se prefirió usar la tafeta por la rentabilidad, por un costo muy bajo. El terciopelo valía aproximadamente 12 pesos el metro, contra 4 que costaba la tafeta. Así que imagínate la proporción. Y se buscó la manera de sustituir la flor de terciopelo. No faltaron los locos que, además de hacer en tafeta esa florecita, le pusieron el mismo tallo, la misma semilla a la flor, solo que con colores ahora pintados. Al pintarlos, en alrededor se le formaba el escurrimiento de la pintura y se le hacía un matiz que le daba un aspecto agradable. Y, obvio, esto empezó a suplir la flor de terciopelo por la flor de nube. En esa flor de nube, todo el mundo iba por el tallo, por el alambre a San Vicente, al grado que nos arrebatábamos y dejábamos encargados 100 millares, que era un rollito aproximadamente de 100 alambres del calibre 30, el alambre, un rollito de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, 4 o 5, y forrado. A ese le pusimos el tallo a la florecita grabada, que ya tenía un aspecto muy agradable, muy aceptable, la aceptó el mercado y empezó el ascenso de la productividad. Posterior a esto, esa misma florecita, como era insuficiente la producción de alambre, todo el mundo apartaba 10, 20, 50, 100 millares de alambre para tener asegurada su producción. Otro loco se le ocurre usar, se le queda mirando al plástico de la escoba, un plástico delgado casi al grueso del pelo, y pensó, le quitamos ese plástico a la escoba y se lo cortó a la mitad. Ahora, ¿cómo iba a lograr que este plástico formara la bolita en la cima de la flor para darle el aspecto de remate? Tenía que mantener las características de redondez. No pudo lograrlo. La rigidez del plástico, era un plástico duro, hecho para barrer, para arrastrar materiales sólidos. Y, obvio, no tenía la flexibilidad que tenía el alambre. Total, un fracaso rotundo. Se hizo una muestra, una cantidad demasiado, pero no faltan los locos. Otro loco viene y ve y dice, me gusta, me la llevo toda. Y ya era material de desecho. Ah, perfecto, pues llévatela. Y empezó esa a jalar en plástico. Pero no era agradable, no todo el mundo la aceptaba, porque
al hacer el ramo, por más que le hicieras forma redondeada, mantenía la rigidez y, del plástico. y el plástico no era flexible. Entonces se optó ese mismo loco por usar el plástico de aproximadamente 20 centímetros de largo y le puso no una, sino 6 florecitas, o lo llenó de florecitas y las fue acomodando de manera equidistante, proporcional, y observó que con 6 bastaba e hizo un ramo de 10 varitas con 6 flores, haciendo el ramo en la base para que abriera, se expandiera. ¿Y qué crees? Ese es el surgimiento de la flor que se llamó mimosa. El nombre de mimosa surgió porque lo masculino a ese término, a ese calificativo, es mimoso. Y mimosa es algo femenino que te acaricia, que te mima. De allí viene el nombre. Entonces no podíamos ponerle mimoso, porque no era masculino, era femenino. Mimosa se llamó. Y empezó a mostrarse al mercado y empezó a ofrecerse a todo el mundo donde hubiera posibilidades de comercializar. Y decían, ¿esto qué? ¿Esta qué flor es? ¿Estás loco? No, no, eso no sirve. Ese fue el inicio de la aceptación. Alguien dice que la venta empieza cuando el cliente te dice no. Empieza porque tú vas a venderle. Tienes que convencerlo. Es que este tiene estas virtudes, estas ventajas, estos beneficios, etc. Y cuando te dicen no, empieza exactamente la labor de venta. Una vez que no pudiste convencer, pues le dices finalmente, ¿sabes qué? Te lo dejo de muestra. Úsalo. No, no me lo pagues. Úsalo. Este es mi número y cuando quieras estoy para servirte. Se hizo un recorrido casi por todo el país, desde Soquipan. Antes de que continúe, antes de dar ese salto que usted ya me ganó, de dar ese brinquito, porque usted ya va a la parte, usted ya va a la parte de externa, de cuando dieron el brinco a otras ciudades. No, porque este es el inicio. Surge la mimosa, el rechazo, y hay muchos testigos, pero después viene el auge posterior, después del rechazo. Después de recorrer de norte a sur prácticamente, viene el auge, porque ya todo el mundo tenía muestra. Ya lo empezaban a conocer. Ya le habían dado utilidad y vieron el precio era accesible, muy cómodo, no había competencia, era un origen único, un modelo único, y bueno. ¿Y quién fue este loco? Loco pues, que dijo, vamos a ver qué sale, y fue lo que salió. No, pues como ya se había empezado a andar en el mercado, ya habían algunos clientes. Por lo tanto, a esos clientes que dijeron no, se les dejó muestra, les dieron uso y, te exagero, a los 2 meses empiezan a repercutir. Oye, fíjate que voy a querer, oye, fíjate que yo también. Y entonces te quedas asombrado, ¿no? Porque, ¿cómo? Primero dijeron que no. Y no falta un Vivalis que viene y dice, te compro la producción exclusiva. Y bueno, ese Vivalis,
pues no Vivales, esa buena persona, lo invitas, sí, lo acepto, pero pues hazte coinversionista, invierte porque los insumos vamos a usar en cantidades desproporcionadas. Tengo una cartera que ya me está pidiendo. Vienes tú y me quieres acaparar la producción, pues necesitas invertir. Prácticamente, dime cuánto necesitas, qué es lo que quieres. Exactamente, hablemos de números. Dijo, no, pues hazme 10 millares para empezar. ¿Qué te parece en una semana? No, pues otro loco igual. Y pues loco con loco, son choques. No, estás loco. Pues no se hace industrialmente, se hace con las manos. Tengo que enseñar, que reclutar, que difundir, que capturar. Mira, tengo diferentes zonas en la producción que he designado. Grabado, corte, pintado y grabado. Y esa es una primera etapa. Y viene la de armado. Y viene la de empacado. ¿Cómo te voy a empacar? No sé ni cómo, ni cómo le empacas. No sé, no tengo idea. Y ahí surge la locura, el choque de locos. Y se hizo una unión muy bonita, de un tiempo muy bonito, entre mexicanos, entre tlaxcaltecas de Tezoquipan, gente que a lo mejor yo te desconfío y tú me desconfías. Yo te desconfío que te lleves toda mi producción y tú me desconfías que yo pueda hacer lo que tú necesitas. Pero esto surge porque viene él de un viaje donde habíamos ya dejado muestras y empiezan a decirle, oye, en tu pueblo se hace esta flor, ¿qué te parece si me la haces? No, yo te la traigo. Y como todo mexicano, bien valiente, arriesgándole, sin tener conocimientos ni seguridad, ¿qué tal si este se me raja? Y eso es lo que tenemos muchos mexicanos, de que pues le tememos al éxito. No, me pides, no, ¿cuándo te los voy a hacer? Ni madres, te los hago y te hago no 10, te hago 100. Ya con una visualización. ¿Por qué? ¿Qué necesito? Insumos. ¿Cuáles son tus insumos? Para empezar la tela. El tallo, que es el plástico, los aditivos, los químicos que se le ponen a la tela, las pinturas, los solventes, y etcétera. Ya te haces un programa de productividad y gente. Porque yo no lo voy a hacer solo. Yo voy a indicar, a enseñar, a guiar. Pero yo no voy a hacer esa cantidad. Y te empiezas a dar a la tarea de decir, acepto gente que me ayude. Y empieza a llegar uno y ven que el trabajo es, además de remunerativo, es sencillo, es fácil, es dedicatorio, al fin trabajo, pero se hace con agrado, con emoción, con entusiasmo. Y fructifica, obviamente, tuvo que fructificar. Posterior, ya contratamos a 10 gentes en el taller, 5 a grabar, 5 a ordenar y 5 a grabar, 5 en la producción, que es contar el material, revisar el acabado, 2, contabilizar lo que entra y lo que sale de gente que va y viene por trabajo y viene a dejar trabajo, o viene a dejar trabajo, aprende y se lleva a trabajo. Y empieza la cadena, empieza la circulación y se da cumplimiento al primer pedido, que fueron esos 10 millares.
En la primera semana que yo pedí, después de haber reunido los insumos, se me dice, ¿ya tienes mi pedido? Pues no, no lo tengo completo, tengo como 7 u 8 millares. Pero ya está, a ver, échame, a ver. No, pues me lo llevo. No, espérate que se complete. No, me lo llevo. Ya se fue la primera carga. Y dice, de una vez, hazme el siguiente. Y es más, ya te compré la productividad. En la semana siguiente vengo por lo que tengas. Pues sí, pero hay que ir haciendo números para que las amistades sean largas. Y así empezó la cadena. Y fue una época muy bonita. Todo el mundo en Tezoquipan y pueblos aledaños, por lo menos 10 Se dedicaban. que pueden dar testimonio, fueron gente que nos ayudó a producir esa flor. Todo el mundo hizo flor mimosa. ¿Cómo fue el primer, o cuál fue el primer estado que ustedes visitaron fuera de Tlaxcala? Que ustedes dijeron, ¿sabes qué? Vamos más allá de las fronteras, vamos a otro estado, vamos a ofrecer nuestro producto. Repito, ya teníamos el mercado porque éramos ya hacedores de flor de no me olvides. Sí, no. Yo me refiero no a la de flor de mimosa, sino cómo es que ustedes salieron cuando ya se dedicaban a hacer la flor. Porque me imagino que el primer mercado fue local, fue dentro del estado. No, lamentablemente no empezamos con el mercado local. A lo mejor ese fue el último punto de mercado. En esa época de vender florecitas de terciopelo se vendía al parejo hoja de terciopelo. Ya empezó. Hay una gama de unos 80 ramos de hoja que van desde diminuta hasta una hoja como de 30 centímetros en terciopelo. Y hubo auge. También iban a la par. Entró entonces la nubecita en alambre, empezó a introducirse con la no me olvides, la nubecita, la hoja de terciopelo. En ese tiempo, alterno a la producción de flor y hoja, surge la productividad que es exclusiva para el estado de Tabasco, de una hoja en forma de pétalo de tulipán. Y llegamos a Tabasco con ese modelo de flor. Fue una bomba también. Y la flor de tulipán es típica de las tabasqueñas. Es lo que más luce, y principalmente en rojo y amarillo. Y nosotros ofrecimos otras opciones en colores, al grado tal que fue también un éxito rotundo. A eso, alternando, hicimos un cortador que era para rosa. Se cortó en terciopelo. Ese corte de terciopelo se empezó a hacer forma de rosa, pero no tenía el grabado, la exquisitez. Ahí se miraba burdo el pétalo de terciopelo para hacer formas de rosa. No hubo gran aceptación. Se aceptaba más en tafeta, matizada y coloreada. Entonces se optó por venderla, el pétalo de rosa, en forma individual. Allá mismo empezamos en Villahermosa. Allá mismo empezamos a ofrecer y empezamos a hacer con alambre su tallo, alambre quemado, alambre galvanizado, cualquier alambre. Empezamos a ponerle nuestras hojas para que le dieran forma a ese pétalo de 5 pétalos.
en forma redonda de la rosa, y a ese corte de pétalos se le llamó equivocadamente corola, cuando eran pétalos. Pero para distinguirlo, para significarlo, pues se le puso y se le aceptó corola, ¿no? No era una cuestión así de exhibir una cosa científica. De hecho, la mayoría éramos ignorantes. Y empezamos con el trabajo, fuimos teniendo éxito. A la par se vendía flor de terciopelo, no me olvides, nube matizada, hoja de terciopelo y la corola. A esa corola le dio origen a clavelito, clavel, margarita, y empezó a surgir una gama variada de flores diminutas. Actualmente se hacen ya hasta girasoles de dimensiones normales. Y pues se continuó, siguió siendo el modus vivendi de la gente, de nosotros, y cada uno empezó a buscar su propia clientela, al grado que empezamos en competencia, no había, entre nosotros, no había otras comunidades que se dedicaran a eso, no había. Nos tachaban, es una actividad de flojos, porque todo el tiempo era estar sentado, jorobado, o caminando, preparando, forrando el alambre, etc. Muchas actividades que te daban la comodidad de estar bajo sombra, estar cómodamente trabajando. Hubo un señor que es finado y dijo algún día, no, en mi pueblo se gana el dinero hasta echado en la cama, esto es, acostado, porque trabajan acostados, no se levantan. Entonces, como que era así menospreciada la actividad, como que habían dejos de que... Pero, volviendo al origen, este comprador loco empezó a llevar también mimosa, hoja de terciopelo, flor de terciopelo y las flores nuevas. Ya se había hecho un muestrario prácticamente de la variedad. Ya repito, en hojas de terciopelo se sacaban alrededor de 80 modelos o más, pero los que predominaban eran de rosa en muchas formas. Se le llamó japonesa, no sé, diferentes grabados en diferentes tamaños que le daban una singularidad especial a cada corte. Entonces se puede decir que a la fecha lleva un poquito más de 60 años trabajando en la elaboración de flor. Bueno, yo sí. Y los que estamos dedicados a esto, a lo mejor también, con intervalos por algunas circunstancias, pero los que hemos abrazado esta actividad con ahínco, con amor, con decisión, y que incluso hemos forjado un patrimonio, bueno, tenemos mucho que agradecer de esta actividad, demasiado. Y aquí seguimos, ya prácticamente, como tú bien dices, unos 50 años de actividad continua se han mantenido. Ya se hizo historia, se hizo vida, ya muchos se nos adelantaron y dejaron esta actividad que parecía cansada. Pero no, es una actividad muy sana, una actividad que también te permite tener otro tipo de actividades. ¿Qué te gusta? Ejercicio, el arte de la música y, estudiar incluso. Usted puede decir que San Jorge llegó a ser una comunidad multifacética o multicolorida por la elaboración de la flor.
Pues sí, sí. Sí se puede tipificar de esa manera a la comunidad. No había una familia que no tuviera una muestra de que estaba haciendo flor. No había. Y aun cuando fueran profesionistas, aun cuando eran profesionistas, estaban inmersos en la actividad. Muy bien. Pues como introducción sí está buena. ¿Perdón? Como introducción, sí. Y pues ya, pues usted me dice cuándo, pues, para que hagamos bien la entrevista con nuestro horario que nos vaya enseñando, ¿saben qué? Pues esta fue la primera flor,